Bien, con estas tres personas y el público que hoy nos acompañáis, queremos discutir a partir de este caso, del caso de Yucatán, la idea de traspaís y cómo la aplicamos a los estudios turísticos, cómo la utilizamos. Y la idea es que cada pregunta la va a responder de forma breve una de las personas que nos acompaña detrás de otra, pero que cada vez en cada pregunta empezará una persona distinta para que todas empiecen en alguna ocasión. Entonces empiezo la primera pregunta, la primera cuestión que os queríamos plantear es para que nos ubiquemos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de traspaís? ¿Cómo entender este concepto? ¿Y qué podría aportar en la comprensión de las dinámicas turísticas? Le pediríamos que empezara Samuel, después Matilde y finalmente Vianet. Samuel, cuando quieras. Bueno, primero, pues buenos días a todas y todos, buenas tardes a los que están en Europa. Y la verdad, pues muchas gracias Ernest y Carla por proponer esta temática, ¿no? Sobre justamente este concepto de traspaís, ¿no? Y yo quería empezar con una discusión que hemos tenido con Juan Córdoba, que es geógrafo en la universidad en Madrid, ¿no? Y que él, o sea, a haber nacido en un lugar como francófono y ser español y hispanohablante, pues hemos podido tener este diálogo, ¿no? Y coincidir que al final no existe en castellano una acepción unánime para el concepto francés de arrière-pays. Aunque los geógrafos españoles la traducen realmente como post-país o post-país y a veces como tras-país, ¿no? Y en francés, eh, este término indica literalmente el territorio que se encuentra detrás del país al que hace referencia, ¿no? Entonces, lo que puede señalar tanto una localización concreta, el interior respecto a la costa, por ejemplo, como algo más abstracto, en el sentido de soporte del país al que se hace referencia, ¿no? Un concepto que es no necesariamente físico ni con sentido de continuidad geográfica, y una idea más próxima a la de área de influencia o a la de voz alemana de Interland, ¿no? Entonces, o sea, rascando un poquito, o sea, encontramos que un geógrafo norteamericano, Chisholm, Chisholm, había justamente designado un traspaís como un área de atracción y de servicio de un puerto, ¿no? Generalmente marítimo, excepcionalmente fluvial o lacustre, ¿no? Y que justamente estaba vinculado a un espacio continental de un puerto que estaba relacionado con el abastecimiento y la extracción de mercancía, ¿no? Entonces, por lo tanto, se trata fundamentalmente de un concepto de geografía humana que no debe considerarse como un término inamovible. Sin embargo, cualquier espacio ubicado detrás de una zona litoral no constituye necesariamente un traspaís, ¿no? Entonces, ahí, o sea, lo que hemos observado es que diferentes autores, más de la geografía del transporte, podemos citar dos autores franceses, Charlier y Vigarier, que justamente habían vinculado estos conceptos, ¿no? Por otra parte, después de mencionar el primer sentido de Interland, en geografía portuaria, Bernard afirma que se trata por extensión de cualquier espacio que abastece en recursos un nudo y considera que este concepto se puede definir así: todas las situaciones en las que las relaciones se establecen entre dos espacios distintos y complementarios, ¿no? Y en este sentido, me parece que pues diferentes traspaíses, empezando tal vez por uno de los más conocidos, que es de la Costa Azul, la French Riviera, se han ido pues justamente tejiendo, ¿no? Podríamos hablar también del traspaís de la Costa del Sol, de la Costa Dorada, el traspaís también de la costa marroquí entre Essaouira y Agadir, donde ahí hay una connotación tanto de los pueblos berber
pero que de la geomorfología, o también podríamos hablar del traspaís en la isla de Bali, que está justamente atrás de las ciudades de Kuta y Leria, con el centro de Ubud, ¿no? Y terminaré sobre esto. Muchas gracias, Samuel. Matilde, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo entender esta idea de traspaís? Yo sé que va a ser complicado ir incorporando matices, pero de alguna manera, porque nos vamos a estar solapando, pero de alguna manera la idea es que vayamos aportando esas distintas posibilidades de entender el término. Gracias, Ernest y Samuel, y buenos días y buenas tardes a todos. Pues yo voy a añadir a lo que ha dicho Samuel, que realmente es él el que pone el concepto, yo creo que sobre la mesa para los estudiosos del turismo, ¿no? Y cómo traer este concepto de la geografía humana, un concepto disciplinar, a la discusión del turismo. Entonces, yo con lo que me quedo es si definimos el traspaís como un concepto disciplinar, tenemos que pensar es un concepto cargado de relaciones de poder. Es un concepto que puede anular a otros o ponerse en conversación con otros, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ofrece? Yo lo pensaba siguiendo el libro de Samuel en estos términos relacionales. Es un concepto que nos ayuda a pensar sobre todo en dinámicas turísticas y en espacios turísticos en términos relacionales y no en términos que esencializan el espacio o que me ayudan a pensar en la península de Yucatán no como un contenedor, sino como un espacio vivo que se va definiendo en relación a otros. En este caso, en relación a un litoral costero, la costa del Caribe mexicano, pero también del Golfo de México, que son grandes jugadores a escala global. Uno, a través del turismo de sol y playa, y el Golfo de México, si queremos verlo así, a través de la conservación de la naturaleza y ahora también formas del ecoturismo. Entonces me quedo con eso, es un concepto disciplinar, me ayuda a poner en valor la región en términos relacionales y a pensar el turismo en términos relacionales. Pienso también en términos de oposición, ¿no? Porque buscaba en el diccionario de la Real Academia de la Lengua cómo se define el traspaís, ¿no? Y lo definen, uno, como tú decías, Ernest, al principio, como esa parte que está en la parte de adentro, siempre en relación a una afuera, pero también como esa parte central de un país que se constituye en oposición a. Y yo pensaba en esas relaciones en términos de oposición y también, como espero que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? en términos de solidaridad también, no en términos solo oposicionales. Y creo que hay mucho de esta relacionalidad en términos más positivos y más proactivos, que no necesariamente es oposicional, que ocurre en la península de Yucatán. Si entiendo el turismo, por conectarlo a tu pregunta, ¿no? sobre qué podría aportar este concepto a la comprensión de las dinámicas turísticas. Si entiendo el turismo como una industria y también como un proceso de ordenamiento del territorio y de las prácticas sociales, entonces pienso que el turismo tiene agencia en crear esos adentros y afueras. Y que el concepto de traspaís me puede ayudar de una manera flexible a abordar esos cambios, ¿no? a entenderlos a priori como algo que no está definido, que no está dado y que no es un contenedor, sino que siempre tengo que pensarlo en términos de proceso, en términos de verbo y no de un nombre ya dado. Y pienso también que me ayuda a pensar en particular en la península de Yucatán con un interior que es vivo y que viene y que está definido conforme a un afuera que no necesariamente es litoral, sino que es totalmente imperialista, que es la producción de conocimiento americana y anglosajona sobre qué es el interior de Yucatán, que es académicamente es una región maya y es una región arqueológica donde lo maya se liga al pasado en este término de cultura material. Por lo que entendemos en producciones antropológicas
históricas y arqueológicas. Y lo dejo aquí para pasarle la palabra a Vianet, que sabe mucho más del interior, de otra manera también. Gracias, Matilde. Vianet, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ernest, Samuel y Matilde, y también buenos días y tardes a todos. Me voy a agregar a lo que han hablado Samuel y Matilde, pero en lugar de pensar cómo pensar el transpaís, lo que me interesa es pensar cómo podemos pensar del transpaís en conjunto con otros conceptos. Por ejemplo, porque lo que han dicho Samuel y Matilde, pienso que está perfecto para poder utilizar este concepto del transpaís, pero me gustaría pensar de qué pasa si conectamos el transpaís con, por ejemplo, con la idea del campo, porque como yo empecé a trabajar en Yucatán, al principio empecé en el campo, no estaba pensando sobre el turismo, estaba enfocada sobre trabajar en el campo con comunidades indígenas, y al trabajar con esas comunidades me di cuenta que la migración era súper importante para ellos, pero a la misma vez no estaba pensando de la migración atada con el turismo, hasta que empecé a seguir a la gente a Cancún y empecé a pensar de cuáles son las relaciones que existen entre la migración y el turismo, que están a base de un turismo así histórico con la arqueología, pero también con el turismo de sol y playa. Entonces me gustaría pensar del transpaís es una idea que si lo unimos al campo nos abre y nos da nuevas oportunidades para pensar de nuevo del campo como un espacio productivo, en lugar de pensarlo como, por ejemplo, si pensamos sobre, tenemos conceptos del campo que son que el campo ya está agotado, que ya está vacío porque la gente se está mudando a la ciudad a trabajar en el turismo, pero si unimos el transpaís con la idea del campo, podemos abrir la posibilidad para pensar el campo como un lugar muy productivo, un lugar que está atado íntimamente con el turismo, y también que aunque parece que es margen y periferia, es central, ¿verdad? Entonces, para mí, una manera de ligar el transpaís con el campo, lo que también abre la posibilidad para poder pensar sobre que el campo también es el sitio de reproducción social para el turismo. Porque si en Yucatán, el turismo, por ejemplo, la Riviera es donde la gente va a trabajar. En muchos casos se quedan a trabajar y forman vidas allí y todo eso, pero es parte de un campo de... A ver, primero voy a hablar sobre otra cosa en un momento, pero es parte de un campo de que está ligado. Entonces la gente van a trabajar en Cancún, pero luego se regresan a visitar o a vivir en sus pueblos. Entonces están ligados íntimamente. Pero también lo que podemos pensar del transpaís, si lo atamos a la idea de los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque los pueblos indígenas, una de las ideas que yo he abarcado en mi trabajo es que cuando hablamos del campo, hablamos de Yucatán, toda esa zona es zona maya, ¿verdad? Entonces tenemos la idea de que el turismo ocurre en la Riviera, pero toda la zona es zona maya. Entonces si pensamos del transpaís como un concepto que abarca toda la península, no solamente en el sentido de que es el interior, pero que si pensamos de la península como la zona maya, toda la península como zona maya, entonces podemos decir que toda la península es el transpaís, es el interior. Entonces, para mí eso es otra manera de poder pensar del transpaís como algo que es para poderlo enfrente y decir, mira, es algo que podemos abarcar para poder entender lo que está pasando con los pueblos indígenas. Y también la otra manera en que estoy pensando del transpaís es que también podemos ligar el transpaís a la idea de la autonomía, porque para los pueblos indígenas la autonomía es algo muy importante, pero la autonomía en muchos casos hemos pensado la autonomía como algo que está atado a la geografía, a los pueblos originarios, a un lugar, ¿verdad? Pero si pensamos de la autonomía como una lucha, un esfuerzo para poder vivir una vida digna fuera de los pueblos, de un espacio geográfico. Entonces podemos pensar del transpaís como un concepto que nos da la oportunidad para pensar de cómo se maneja la autonomía dentro del interior, pero también cómo está ligado al turismo. Entonces,
Esa es la manera en que estoy pensando este concepto. Gracias. Muchas gracias, Vianet. Bueno, vemos claramente la complejidad con estos distintos planos o capas que le aportamos a la idea de transpaís, ¿no? Hemos hablado de área de influencia, de relación, hablamos también de proceso, de la construcción de un proceso, hablamos del vínculo del transpaís con otros conceptos como campo, como reproducción social, como cómo es concebido también desde los pueblos originarios. Entonces, podríamos haber trabajado con esta idea de transpaís en otros contextos, pero tenemos la suerte de tener investigaciones recientes, trabajo continuado que han estado abordando esta relación entre núcleos o polos de desarrollo turístico muy potentes, como Cancún, Riviera Maya, con áreas en su interior. Entonces, y ahí con una relación fluida muy, muy profunda. Entonces, aprovechemos esta oportunidad que además tiene que ver con toda una tradición de investigación y además me da muchísimo gusto que esté hoy aquí participando Ana García, que es pionera y promotora de los estudios en la península. Entonces, yo creo que aprovechemos esta enorme cantidad de trabajo intelectual que se ha producido en un montón de años para profundizar en ellos. Y entonces os quería preguntar, bueno, ¿cuáles son las características de este traspaís en particular del que estamos hablando? De este traspaís articulado en la península de Yucatán. Es decir, ¿cuáles son sus características y cómo está vinculado a estos puntos de desarrollo turístico que ya sabemos, como antes nos mencionaba Vianet, que no son únicos, que hay turismo también en el interior, que todo está sesgado por esta dinámica? Pero ¿cómo es este traspaís de la península de Yucatán? Entonces esta vez le pedimos que empiece Matilde, siga Vianet y termine Samuel. Gracias. Pues, ¿cuáles son las características del traspaís? Yo pensaba, bueno, depende desde qué punto de vista enfocamos la pregunta, ¿no? Yo creo que para el Estado de México y para las grandes corporaciones turísticas, las características del traspaís en Yucatán es básicamente un espacio que provee mano de obra barata y mano de obra barata para el avance de determinadas formas de turismo bastante predatorias en el litoral. Y entonces se ve como puede entenderse como una zona geográfica o una cuenca extractiva, si queremos, como una zona de extracción de mano de obra barata, pero también de recursos naturales y también como una zona de desecho, donde va todo lo que no queremos saber y lo que no queremos que vea el turista. Si pienso cuáles son las características del traspaís para los habitantes del traspaís, entonces tenemos que pensar en los términos en los que nos invitaba a pensar ahora Vianet, ¿no? Es un espacio no solo de reproducción social para el turismo, donde tenemos esa mano de obra barata que puede avanzar en infraestructura, en construcción, en servicios, sino una zona de reproducción social. El traspaís es casa, es donde genero los vínculos con la naturaleza, con el medio ambiente, con las personas que quiero, es donde me relaciono con mis familiares, es el espacio donde quiero invertir en construir un futuro mejor. Y esa es una tensión, es una pugna, porque gran parte del traspaís, si lo intentemos como esta zona que está al interior en Yucatán y que nutre a las costas de una manera bastante predatoria, también tenemos que entenderlo como esa zona de vida donde se generan, se crean y se reproducen valores e ideologías que importan. Y hay determinadas formas de turismo, como el turismo comunitario o el turismo solidario, que permiten la reproducción de esos valores de la manera en la que le importa a la gente que entiende el traspaís como su casa. Y hay otras formas que lo cortocircuitan, como los trabajos en los hoteles o como esa migración temporal a Cancún que se utiliza para después migrar a los Estados Unidos, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias, Matilde. Vianet. Sí, gracias, Matilde.
Sí, lo que quiero agregar a lo que ha dicho Matilde es que también el transpaís, si lo pensamos desde el punto de vista de las compañías así, de los hoteles, de los turistas, también el transpaís es un imaginario, ¿verdad? Si pensamos de la manera en que los turistas llegan y piensan de cómo van a tener la experiencia de viajar por la zona interior de la península, ¿verdad? En diciembre fui a Akumal y desde Akumal viajé a conocer un pueblo que estaba al norte de este pueblo, de Akumal, y estábamos manejando por la carretera y me di cuenta que lo que yo antes pensaba era el interior de la península, era el centro, porque toda esa zona está completamente desarrollada y hay americanos que están comprando sus casas y están radicando allí. Entonces, si viajas por esas carreteras que antes parecían más como carreteras así aisladas, con pueblos chiquitos, ahora ya todo está desarrollado. Entonces, para mí el transpaís, si lo pensamos del punto de vista de como un imaginario, es un imaginario que se ha convertido en el centro y que se está desarrollando aún así tan rápido y también de una manera que también puedes decir que el transpaís ya se está, las características del transpaís que antes eran más como conocidas como del campo, rurales, y ahora están como, ya parecen como las características de la Riviera. Por ejemplo, vas por esas carreteras y te das cuenta que es el pueblo que estás visitando, tiene tiendas, cafés, todo que parece igual que lo que encuentras en la Riviera. Entonces, antes entrabas al interior y era muy distinta la vida. Las casas, el imaginario, ¿verdad? Del interior, pero ahora ya está pareciendo mucho más a la Riviera, está por el consumo, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de pensar del transpaís como un imaginario. Y luego, de punto de vista de los pueblos indígenas, el transpaís es una historia, ¿verdad? Entonces, cuando yo trabajo con las comunidades mayas y todos me dicen, mira, para nosotros la historia no es algo que pasó, es algo que sigue pasando, sí, seguimos viviendo. Por ejemplo, la idea de la esclavitud, que abarcaré más al profundo en las siguientes preguntas, pero esa es una historia que se repite porque es una historia, no solamente es una historia del colonialismo, que también hemos resultado en este momento neoliberal, pero esa es parte del transpaís, que es una historia que se repite, que está ligada a lo que ha pasado en el pasado y y lo que está pasando en el presente, como Matilde dijo que el transpaís puede ser concebido como una zona extractiva. Entonces, en ese sentido, la historia también nos muestra qué tipo de extracción ha pasado sobre los siglos, ¿verdad? Y luego también el transpaís para los pueblos indígenas en Cancún representa ideologías que nutren la vida en Cancún, que ofrecen otra manera de poder vivir y mantener sus relaciones sociales y sus prácticas culturales en una ciudad que no permite o que no ofrece la oportunidad para que no vea a la gente indígena como gente indígena, ¿verdad? Que los considera como trabajadores, como gente pobre, de esa manera. Entonces, el transpaís ofrece ideas, conceptos, prácticas que nutren la vida en una zona urbana turística. Gracias. Gracias a ti, Vianet. Samuel. Bueno, pues desde un punto de vista geográfico, ¿no? Porque estamos en un diálogo disciplinar también, ¿no? A mi parecer, el transpaís es una región, ¿no? Y es una región histórica, o sea, en el sentido pues, de la guerra social maya, a partir de 1847. También es una región cultural, la de los mayas Macehualob. Es una región como económica y funcional, ¿no? O sea, donde hubo el apogeo del chicle, por ejemplo, al principio de los años 20 del siglo XX, ¿no? Entonces, o sea, una región que ha visto pues aparecer a partir de 1970
el turismo, ¿no? 1970 y la construcción de Cancún, ¿no? Y en este sentido, ahí pasamos pues de una región complementaria al litoral, ¿no? Y ahí me parece que hay que pensar en términos de flujos, ¿no? De flujos que estructuran justamente las relaciones entre el litoral y el traspaís, ¿no? Entonces, primero podemos pensar a los flujos que tienen que ver con el abastecimiento alimenticio en los hoteles de Cancún y de la Riviera Maya, ¿no? Y creo que esto, a mí me parece que es la etapa fallida, en el sentido de que la producción agrícola del traspaís jamás, y hasta la fecha, ha podido abastecer de alguna forma pues todos estos hoteles all inclusive, o sea, al último conteo en 2020, ahí por la pandemia, cuando me estaba muriendo, había contado 150 hoteles all inclusive, ¿no? Y ahí estaba interesante, ¿no? O sea, retomando un estudio en 2003 de Torres, de Gabriela Torres, ella decía que solamente 4.5% de la fruta venía de Quintana Roo, 3.4% de la verdura, 1% de la carne, ¿no? Y si agregamos pues la producción de Yucatán, tampoco sobre estos productos llegamos a 25%, ¿no? Entonces, o sea, primero tal vez los flujos de productos agrícolas, ¿no? Segundo, y Bianet lo ha platicado un poquito, ¿no? O sea, las migraciones marcan el ritmo de la vida de los habitantes del traspaís, ¿no? Pues claramente, o sea, los que han construido estos nuevos templos de ocio, pues son de origen maya, vienen de Valladolid, vienen de Hirozuco, vienen pues en gran parte de estas como localidades del traspaís, ¿no? Y también ahí hemos visto cómo los eventos climáticos, ¿no? Podríamos hablar del huracán Gilberto en 1988, pues hacen que hay movimientos del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, o sea, cómo las olas migratorias han ido estructurando de alguna manera pues las relaciones entre traspaís y litoral, ¿no? Y por fin, pues tal vez el flujo de turistas que visitan el traspaís, y no solamente las empresas sociales, sobre cuál pues yo enfoqué mis trabajos, pero realmente pues el punto nodal de alguna forma del traspaís es la zona arqueológica de Chichén Itzá. Y en 2018, si no mal me recuerdo, estaban más de 4 millones de personas que habían visitado justamente o una zona arqueológica, llámese Cobá, llámese Ekbalam o Chichén Itzá, o una de las empresas sociales justamente de este lugar, ¿no? Entonces, para redondear, o sea, el concepto geográfico de región y también, o sea, no perder de vista, o sea, todos estos flujos que han estructurado la relación entre la región litoral y justamente el traspaís. Muchísimas gracias, Samuel. Bien, uno de estos flujos de los que habéis hablado los tres tiene que ver con el trabajo. Profundicemos en esta dimensión. ¿Qué ocurre en torno al trabajo, tanto en términos de provisión de mano de obra barata, que nos decía Matilde, pero también en la zona de traspaís? ¿Qué tipo de trabajo se genera? ¿Cómo se reproduce socialmente este trabajo? Hablemos de esto, hablemos de trabajo. Y empezamos con Bianet, luego Samuel y luego Matilde. Adelante. Gracias, Ernest. Pues lo que me gustaría platicar sobre es que el trabajo como Samuel está hablando de flujos, del flujo migratorio hacia Cancún, hemos pensado de que son gente que viene a trabajar, gente indígena que viene a trabajar en el turismo, pero si pensamos de cuando empezó este flujo migratorio, por ejemplo, en la comunidad donde yo trabajo, este flujo migratorio fue de jóvenes de 14, 15, 16 años que empezaron a migrarse a Cancún. Entonces, aunque sí hay adultos que se migran a Cancún, al principio el flujo migratorio fue de jóvenes. Fueron niños que
que sus padres los mandaron a estudiar en escuelas, internados indígenas o escuelas que se llamaban casa escuelas. Entonces los mandaron fuera de su pueblo con la idea de que iban a aprender español, aprender cómo a poder conseguir un trabajo fuera del pueblo, aunque el gobierno los mandó a esos internados para poder aprender a ser líderes agrícolas de sus comunidades, ¿verdad? Entonces esos jóvenes al terminar de estudiar se fueron a trabajar en Cancún y ellos empezaron el flujo migratorio. Primero, mayormente fueron hombres y luego después solamente era una niña que participó en ese flujo, pero de allí ellos trajeron a sus hermanos y sus hermanos igual eran jóvenes de 16, 17, 18 años. Ahora con el tiempo, ese flujo migratorio, ahora la gente que viene del pueblo llegan de adultos que ya han estudiado, sus hermanos se dedicaron a poder ayudarlos a estudiar el bachillerato y ahora la universidad. Entonces vienen bien preparados para poder trabajar en la zona hotelera. Pero el problema es que al llegar a trabajar en la zona hotelera, como son indígenas, entonces en muchos casos les resulta muy difícil de poder conseguir un trabajo donde pueden utilizar su educación. Entonces tienen que empezar de meseros, tienen que meterse a trabajar así a un nivel menos de lo que ellos pensaban. Entonces ese es uno de los problemas de los flujos migratorios. Sí hay flujos migratorios, sí hay gente que está trabajando en la zona hotelera que sí con el tiempo han podido lograr conseguir trabajos más estables, porque también el turismo hay un ritmo de turismo, ¿verdad? Durante el invierno hay mucho turismo, durante el verano no tanto, entonces dependiendo del flujo del turismo puedes tener un trabajo en el hotel, luego en el verano ya no tienes trabajo. Entonces también tenemos que pensar del traspaís, que como un fuente de mano de obra barata, también requiere que también tiene que absorber esa mano de obra barata durante el periodo del verano cuando ya no hay tanto turismo. Entonces esa parte del traspaís. Y luego al final de cuentas me gustaría platicar sobre la esclavitud, porque los mayas hablan de que el turismo también es otra forma de esclavitud, porque es un tipo de servidumbre, porque tienen que llegar como a trabajar de meseros, las mujeres vienen y trabajan en casas particulares o también en los hoteles como camaristas. Entonces, esa idea de no ser libre, de no tener autonomía sobre su trabajo, sobre su persona, pero tener que estar atado a un trabajo así de servidumbre, es un punto de vista para las comunidades mayas que dicen, pues, vale la pena participar en este flujo migratorio si tenemos que estar, porque es un regreso a la esclavitud. Entonces, de pensar también esa idea de que el traspaís es parte del pasado, porque tenemos esa idea de que el campo o el traspaís está atado al pasado y la Riviera es el presente o el futuro. Entonces, si pensamos de eso, entonces para las comunidades mayas, no, es diferente, ¿verdad? Para ellos el traspaís puede ser el futuro y la Riviera es el pasado con respecto a la idea de la esclavitud. Y el último punto que quería platicar sobre es la idea del género, porque también al migrarse a trabajar en la Riviera Maya, también ha resultado en cambios muy, muy importantes sobre relaciones del género. Al principio, las mujeres que venían a trabajar como camaristas, sus familias no querían que salieran del pueblo a trabajar, pero con el tiempo, porque necesitaban ayuda, apoyos económicos y también porque las mujeres eran las que estaban apoyando a sus hermanitos a estudiar, entonces era necesario que salieran a trabajar en Cancún. Pero también ha cambiado ese sentido, que las mujeres, el rol que tenían en el pueblo antes de ser ayudantes a la mamá, de apoyar a sus hermanos, ahora ellas mismas están tomando posiciones de liderazgo porque han trabajado y han aprendido a valerse por ellas mismas en Cancún. Entonces eso también ha cambiado ideas de género y también ha cambiado la manera en que ellas piensan que sus hermanitas cuando al llegar a Cancún, que también ellas puedan conseguir trabajos que son mejores. Por ejemplo, si les apoyan a estudiar, entonces llegan a Cancún, no tienen que meterse a trabajar en casas particulares, pueden ser enfermeras, pueden
trabajar en un hotel así como en recepción, así de tener trabajos más estables. Entonces eso es parte de lo que ha pasado con el turismo, que es un turismo que como ya de largo tiempo, el rol de cómo impacta a los trabajadores ha cambiado dependiendo de la etapa del turismo. Gracias. Muchas gracias, Vianet. Samuel. Sí, y justamente en ese sentido, y para ir complementando lo que ha planteado Vianet, tal vez desde un punto de vista un poquito más positivista, ¿no? Comentar un poco de todos estos circuitos itinerarios migratorios, ¿no? Donde, habitantes de origen maya, justamente originarios del traspaís, frecuentan, trabajan en estos lugares turísticos que pues, se pueden llamar Cancún, Akumal o Isla Mujeres, y que van justamente pues teniendo una relación entre su pueblo de origen y la ciudad o el lugar turístico, ¿no? Y en este sentido, o sea, a mí me parece que, bueno, diferentes antropólogos, o sea, lo documentaron, ¿no? O sea, me recuerdo de los trabajos de Alicia Recruz, ¿no? O sea, que Vianet conoce muy bien, o sea, con un documental, ¿no? Que se llama Las 2000 pas de Chancom, ¿no? Donde ella justamente, pues, muestra estos vínculos de alguna forma entre campo y ciudad, ¿no? Y en este sentido, y utilizando, pues, el filtro pues, del turismo comunitario, ¿no? Es decir, estas empresas sociales que son en manos justamente de los habitantes locales, lo que hemos podido observar nosotros es que, o sea, consecuente a esta migración, pues a veces algunos de estos habitantes de origen maya, pues emprenden justamente iniciativas individuales o colectivas de turismo comunitario, ¿no? Y en este sentido, la adquisición de tecnicidad o de experiencias, pues hacen que comparten de alguna forma con los y las que se han quedado en la comunidad, ¿no? Yo pienso algunas personas, 2 hombres en particular, en la localidad de Yoxonot, que está ubicado a 10 kilómetros de Chichén Itzá, ¿no? O sea, que habían trabajado justamente en cocina y en pastelería, y cuando se abrió esta cooperativa que se llama Esas Culenray, que tiene un restaurante cerquita de un cenote, pues son ellos que han capacitado a sus compañeras justamente en cocina y pastelería, ¿no? Entonces, o sea, después de la vida a veces en Cancún o en la Riviera Maya, pues justamente hay historias de emprendimiento, ¿no? Y eso lo hemos podido documentar también durante la crisis COVID, donde pues en Cancún, Riviera Maya, la mayoría de los hoteles pues han disminuido el número de empleados, ¿no? A través de estas vacaciones solidarias, entre comillas, y entonces pues algunos actores han regresado en sus comunidades, ¿no? Y en algunos casos, o sea, pienso en el caso de Chunurú, por ejemplo, ¿no? Donde hay una cooperativa, pues jóvenes han regresado a trabajar en las cooperativas, ¿no? Y han dejado de alguna forma la hotelería, ¿no? Entonces, o sea, me parece que lo debemos también observar, no forzosamente en contexto de oposición, pero a veces en contexto complementario, ¿no? Una adquisición de capacidades y que venimos pues a aplicar y compartir, ¿no? Tampoco podríamos hacer una generalidad de esto, ¿no? Pero me parece que sí es una realidad también. Gracias, Samuel. Perfecto. Matilde, ¿cierras tú esta ronda? Muy bien. Pues muchas gracias. Y pienso a ver cómo añadir a esto que ya han dicho, ¿no? Y hay parte que pienso, ¿no? Cuando damos clases del turismo siempre pensamos en las teorías más clásicas que contraponen el turismo con el trabajo, ¿no? El turismo es aquello que acontece una vez que hemos trabajado, que tenemos tiempo y tenemos un poco pues de capital para gastar. Turismo es un privilegio y ahora
tener trabajo es un privilegio también. Lo que no ha ocurrido en Yucatán, y por añadir a lo que han dicho mis colegas, es podemos pensar en estas formas de trabajo que se generan como formas de trabajo que mueven a la población indígena o habitantes del traspaís en regímenes de servidumbre, ¿no? Como trabajando en los grandes hoteles, bien en servicio, bien en construcción. Pero podemos también pensar en formas de trabajo que han generado en Cancún o en la Riviera Maya, que han posibilitado la emergencia de estas nuevas clases medias dentro de centros urbanos, pues no solo en el litoral, sino también en Mérida. Y entender esas formas de trabajo como oportunidades en términos, si uno quiere, modernistas, ¿no? Son formas de trabajo asalariado, pero son formas de trabajo también como las que señalaba Samuel, que implican capacitación en el trabajo en la industria turística y que están generando unos flujos con los que ahora mismo se va a tener que enfrentar, por ejemplo, la construcción del Tren Maya, ¿no? ¿Qué pasa cuando la población indígena deja de ser ese trabajador asalariado barato para convertirse en una persona que capacita dentro de sus propias comunidades en otras perspectivas de organización laboral que no le atan a regímenes de servidumbre o de regímenes de trabajo como en factorías, ¿no? Sino que son ellos los que tienen el control sobre las formas de organización laboral que ocurren en las cooperativas, ¿no? Y ahí Manuel y Eliana, que están aquí también, ellos están trabajando en estas formas de trabajo que se da dentro de las cooperativas. Entonces, se generan esas formas de trabajo como servidumbre, de trabajo como posibilidad, como progreso, que permite que las poblaciones que trabajan para la industria turística de manera asalariada o también como esos pequeños propietarios obtengan mayor educación, escalen en las jerarquías socioeconómicas y también tengan acceso a productos manufacturados que no se dan en el campo, ¿no? Y también hay formas de trabajo que creo que son las interesantes que pueden estar ocurriendo ahora, que se plantean desde el traspaís para el traspaís, que son formas de trabajo que se pueden conceptualizar como, a lo mejor como nutritivas, no sé cómo traducirlo en español, que alimentan el alma, por decirlo de alguna manera, que buscan la conexión con la tierra, que buscan la conexión con las raíces, que buscan crear futuros en el traspaís, no necesariamente para nutrir al litoral, sino aprovecharse estratégicamente de esas representaciones del litoral o de esas representaciones de lo maya que funcionan en los circuitos turísticos para crecer de la manera que ellos quieran crecer. Son formas de trabajo que permiten, si no se puede decir así, la activación de horizontes de vida que ponen en valor el campo o el que ponen en valor el traspaís de una determinada manera. El Tren Maya está enfrentando estas discusiones brutalmente, porque de pronto está desplazando el foco de interés del litoral al interior a través del despertar de lo maya. Y hay algo interesante que a mí me apetece pensar también en formas de trabajo y turismo, ¿no? Yo creo que la conversación turismo-trabajo es una que por lo menos Alba Sud ha sido pionera y la península de Yucatán nos da muchos ejemplos, ¿no? No podemos pensar el turismo sin pensar en el trabajo. Es una conversación que a nivel académico hay que impulsar todavía más. Y no solamente pensar en formas de trabajo que son las que pensamos en los hoteles, ¿no? Un manager, alguien que limpia las habitaciones, el mesero. Tenemos que pensar en formas laborales académicas, por ejemplo, en trabajo dentro de los circuitos de centros de producción de conocimiento sobre lo maya, sobre el traspaís, sobre el trabajo, que son las que ahora mismo el Tren Maya va a activar. Y yo veo que hay una gran toma de conciencia en el traspaís sobre la necesidad de controlar la organización de formas de trabajo, ¿no? Y conecta con este punto que decía Vianet al principio, ¿no? El traspaís es un futuro,
Y yo creo que hay determinadas formas de trabajo en la industria turística en el interior que están despertando esta toma de conciencia sobre la importancia de tomar las riendas de las organizaciones, de la organización del trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, si os dais cuenta, hay un montón de dimensiones desde las cuales profundizar en cada una de las preguntas. Vamos a hacer primero un panorama y luego vemos si tenemos tiempo en el debate de profundizar o después cada uno va a tener que ir como buscando esos hilos. Hemos discutido en torno al trabajo, nos quedan cosas que seguro que discutimos más después, pero yo os quería preguntar ahora por la relación entre los pueblos originarios, los pueblos indígenas con el turismo, tanto en la producción para el espacio en el litoral como también en esos imaginarios que llegan al traspaís y que acaban llevando también a los turistas directamente a esa zona que hemos nombrado traspaís y que no se quedan solamente en el litoral. ¿Cómo es esa relación entre pueblo originario, pueblo indígena con turismo? ¿Cómo se establecen esos múltiples vínculos? Y aquí os pediría que empezara Samuel, después Matilde y Vianet para terminar. Lo que sí os quería pedir, si ahora podemos hacer un poco más cortas las respuestas para que nos dé un poquito de tiempo al final para comentarios, preguntas de las personas que nos están escuchando. Gracias, Samuel. Sí, gracias, Ernest. Creo que la turistificación que estamos observando en esta región, pues definitivamente está vinculada a políticas indigenistas y conservadoras del Estado central mexicano, ¿no? Y se ha manifestado justamente, se ha materializado por unos subsidios que estaban acordados justamente a algunos grupos colectivos justamente pues de origen maya, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me parece que a lo largo de los sexenios, las políticas indigenistas han ido pues evolucionando, pero se han ido justamente como conformando hasta este programa, ¿no? Este programa que se llamaba Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, el PETASI, que estaba justamente promovido por la CEDI, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que hoy día pues se llama INPI, Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, ¿no? Y que en este sentido, pues lo que buscaba el PETASI estaba como contribuir al desarrollo económico de estas poblaciones indígenas con el uso sustentable de alguna forma de los recursos naturales en las zonas justamente donde ellos viven, ¿no? Y esto ha tenido pues un resultado que me parece que Manuel Lemas, que aquí está en este seminario también, ha contabilizado para su actual trabajo justamente sobre economía social y traspaís, como más de 100 empresas sociales se han conformado pues en un lapso de 20 años, ¿no? Y creo que casi ningún pueblo escapa de alguna forma a la tentación de valorizar un cenote y muchos quieren tener el deseo que tiene pues el pueblo vecino de alguna manera, ¿no? Gracias, Samuel. Matilde. Pues añado aquí un poco conectando con algo que hemos comentado anteriormente. Yo creo que esta es una relación que está totalmente construida e informada por representaciones estereotipadas de los pueblos originarios o de lo maya, ¿no? Y esas construcciones estereotipadas o representaciones de qué es lo maya, qué es el espacio indígena, están construidas a través de redes de poder dentro de circuitos académicos norteamericanos y del centro de México, que equiparan lo maya con zonas arqueológicas que ya están legitimadas y sancionadas por el Estado como
poseedoras de ese conocimiento o maya o del ser maya, ¿no? Y por instituciones de conocimiento científico como la Carnegie Institution en Chicago o la Rockefeller Foundation, que tenían intereses muy específicos en la generación de conocimiento de estos pueblos indígenas. Yo creo que el turismo se nutre de estas representaciones estereotipadas y las alimenta de maneras bastante evidentes, y podemos volver a ver ahora la toma de todo lo maya en el Tren Maya, viene de esas formas de conocimiento ya sancionadas sobre qué sea un pueblo originario en Yucatán, ¿no? Y es algo muy peligroso porque avanza con fuerza y es muy difícil de frenar una vez que una representación de qué sea lo maya está sancionada en el terreno internacional y en el terreno global y ¿cómo se dice? Bueno, ayudada por estos grandes entes de poder dentro de los circuitos de producción de conocimiento académico. Sí, yo creo que lo dejo aquí y le paso a Vianet para ser breve. Sí, gracias. Gracias, Mati, por esos comentarios. También también por el otro lado, por ejemplo, esas representaciones de estereotípicas también pueden ofrecernos o ofrecer a las comunidades mayas una oportunidad para poder rechazarlas y criticarlas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Cancún, los gigantes mayas están criticando y enfrentando a esos estereotipos para decir, mira, ¿cómo puede ser que tienen un lugar que está a base de la cultura maya? Está basada en la cultura maya, por ejemplo, la arquitectura, todos los puntos arqueológicos y todo ese, y el turismo, ¿verdad? Y también hasta base a los mercados y todo lo que están vendiendo supuestamente son objetos mayas, pero en muchos casos son cosas inventadas. Entonces, esa idea de que la cultura maya está muy presente en Cancún, pero a la vez la gente maya o los pueblos mayas y las comunidades mayas no son parte, no están reconocidos como pueblos mayas. Entonces, para ellos, ese estereotipo les ofrece la oportunidad para decir, mira, nosotros estamos aquí y queremos que nuestra autonomía que reconocen nuestra autonomía, que reconocen que somos pueblos indígenas dentro de la ciudad, que tenemos derechos y que podemos recibir, pedir recursos para poder sobrevivir aquí con dignidad. Esa es una parte de que el imaginario del turismo nos ofrece una idea de lo maya, pero a la vez nos da la oportunidad para poder hacer una crítica de esas prácticas, ¿verdad? Del punto de vista de los pueblos originarios. Y también a la vez, de otra parte, cuando pensamos en turismo, pensamos en la gente ajena, de que vienen de otros lugares o del centro de México a conocer y consumir la península. Pero también podemos pensar, o es importante saber de que la gente maya también les gusta pasear, les gusta regresar a sus pueblos y también gozar de lo que está pasando. Entonces, el turismo alternativa también ofrece la oportunidad para que los pueblos mayas también pueden gozar de sus comunidades, poder conocer y aprender en una manera accesible, ¿verdad? Porque también el turismo es muy caro. Para poder ir, por ejemplo, a Tulum es muy caro, pero con tener restaurantes, cenotes, así, ese tipo de turismo que es accesible, entonces también la gente maya puede participar y gozar. Muchas gracias, Vianet, sobre todo por este apunte final, que es una cosa en la que estamos trabajando ahora en Alba Sud, sobre esta idea de los turismos populares en plural, es decir, en la posibilidad de imaginar tanto la producción como el consumo turístico también desde los sectores populares, no simplemente como trabajadores, sino como consumidores de actividad turística. Bien, querría haceros de las dos preguntas que nos quedan que os habíamos compartido. Como son muy parecidas, me gustaría juntarlas y que cerremos aquí.
porque así damos espacio a que también podamos tener preguntas o otros comentarios. Entonces la idea era que pudiéramos hablar de cómo se está estructurando una oferta turística directamente lo que hemos hablado como Traspaís. Inicialmente el desarrollo turístico se iniciaba en el litoral, también en torno a lo indígena, a esa construcción, se ha ido generando toda una propuesta turística que tiene lugar en lo que hemos considerado Traspaís. ¿Cómo se ha estado estructurando esto? Y en este sentido también, ¿qué papel ha tenido la economía social y solidaria en la creación de esta oferta? ¿Qué rol ha jugado este tipo de cooperativas, iniciativas comunitarias que también están ofreciendo turismo desde no el litoral, sino desde el interior, de lo que llamamos Traspaís? Aquí os pediría que empezara Matilde, siguiera Bianet y Samuel, y luego en la ronda de preguntas posterior seguiremos con el mismo orden, que empiece Bianet, Samuel, Matilde. ¿Sí? Espero no haceros mucho lío con esto de los órdenes. Entonces, ¿empiezas, Matilde? Gracias, Ernest. Pues yo creo que aquí, siendo breve y tratando de poner estas dos preguntas juntas, ¿no? Yo creo que la estructura ahora mismo de la oferta turística en el interior pasa por la puesta en valor de los turismos comunitarios, que también se definen como turismos solidarios. Y yo creo que aquí la reflexión que es importante hacer es la ecuación casi automática entre comunidad con solidaridad o lo indígena con solidaridad. Y dejamos de pensar en la solidaridad como un espacio de lucha, como un espacio abierto de representación, para tomarla como si fuera algo dado que viene simplemente por formar parte de una comunidad, ¿no? Yo creo que algo que pues en conversaciones con Samuel, con Ana, con gente en Yucatán me he dado cuenta es este proceso continuo que se da ahora mismo sobre definición de los límites de esa comunidad y las formas en las que la solidaridad está tomando forma o puede tomar forma de manera bastante estratégica con respecto a las presiones brutales inmobiliarias que están ocurriendo al interior en este traspaís, ¿no? Creo que es algo importante pensar en Yucatán porque estas empresas de economía social solidaria se conformaron en un momento dado para organizar el trabajo de este turismo alternativo que Samuel estaba platicando antes. Son formas que están legitimadas a nivel estatal, pero que han operado durante años a través de un abandono estatal brutal. Estaban organizadas en papel, pero no había ningún tipo de seguimiento sobre sus formas de organización. Eso ha permitido una autonomía en el manejo de cuántos turistas recibimos, cómo los recibimos, una flexibilidad y una autonomía en la toma de decisiones que creo que ahora es muy valiosa en tener una voz, en definir qué es esto de la solidaridad, cómo va a funcionar, qué formas de trabajo vamos a hacer y qué es esto del turismo popular y cómo o comunitario, ¿no? Cómo vamos a mover una comunidad maya que somos conscientes que está siendo articulada estratégicamente por grandes proyectos corporatistas, pero que nosotros también podemos articular de una manera que nos venga bien a nosotros, donde sigamos en control de la tierra y donde sigamos en control directo de las formas de trabajo, para luchar un poco contra esta estacionalidad. Y aquí lo dejo. Gracias, Mati. También tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos practicando el Traspaís, por ejemplo, ya con el Tren Maya, existe el Traspaís que está cerca del Tren Maya y luego hay un Traspaís profundo, ¿verdad? De las comunidades que están muy fuera de ese corredor. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta de ese Traspaís más profundo o más allá, ¿verdad? Y la manera en que podemos incorporarlos o apoyar a las comunidades mayas que existen fuera de ese corredor. Porque también, porque esa es una de las cuando estuve en Yucatán en diciembre, estaba platicando con comunidades que decían que, mira, nosotros podemos aprovechar de ese tipo de turismo o de ese tipo de turismo, pero con el Tren Maya no somos parte de ese corredor, entonces no vamos a recibir
los beneficios supuestamente que existen al ser parte de ese corredor. Y de qué manera podremos desarrollar nuestra comunidad a base de ese turismo alternativo si estamos tan lejanos de ese corredor, porque el corredor como que de repente va a construir otro, hay niveles y escalas de turismo, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar de esos niveles y escalas y cómo funcionan para excluir comunidades a la vez a incluir otras. Gracias. Mira, para responder a esta última pregunta, me gustaría aportar una respuesta desde justamente pues, el territorio, ¿no? A través de un ejemplo, ¿no? Y me gustaría utilizar el ejemplo de los compañeros de Punta Laguna. Punta Laguna es una comunidad que está ubicada entre Coba y Nuevo Ixcán. Es pues donde uno de los pioneros del ecoturismo, justamente, pues hablaron de ecoturismo comunitario, no solamente en la región, pero me parece que en México y en América Latina, ¿no? Entonces, los compañeros, pues, viven la creación de una área natural protegida que está gestionada por la CONOM, por la Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas, y que se llama Otoch, Mash y Etelco. En esta área natural protegida, justamente declarada por justamente la presencia de monos arañas, pues ellos se van organizando justamente para ir a ver los monos, ¿no? Y rápidamente un operador de la Riviera Maya llega pues a trabajar con ellos, ¿no? Pero un trabajo desde un punto de vista pues muy extractivo, ¿no? De tal manera que la relación pues laboral contractual duró solamente 5 años y los compañeros al final pues excluyeron esta empresa que venía a aportar turistas, ¿no? Porque muchas veces pues esas empresas pues quieren como contratos de exclusividad, ¿no? Es decir, pues nosotros te traemos los turistas desde el mercado de la Riviera Maya, ¿no? Entonces, ahí lo que podemos observar es cómo esta oferta de economía social pues tiene diferentes retos y desafíos, ¿no? O sea, lo que se está comercializando en la Riviera Maya es el mundo maya profundo y la exuberante selva tropical, ¿no? Pero lo que estamos observando también es que los compañeros se van organizando, ¿no? Se van organizando pues justamente en una empresa social, después en uniones de cooperativas o en empresas de segundo nivel y a veces hasta en alianza, como la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, ¿no? Y lo que está interesante es observar que la mitad de las empresas sociales que están aliadas justamente están en esta alianza, pues provenían de esta región, ¿no? De esta región justamente del Traspaís, ¿no? Y entre otros, pues como retos de alguna forma, pues hay toda esta serie de megaproyectos y privatización de los comunes, ¿no? O sea, Matilde ha platicado del tren, pero podríamos hablar también, pues, de las operaciones del consorcio Xcaret, ¿no? Que al principio operaba solamente en el litoral, ¿no? Y hoy día, pues, ha comprado como edificios en la ciudad de Valladolid, pero también ha desarrollado un nuevo parque, Xibalba, que está ubicado entre 3 localidades del Traspaís, ¿no? Ixtutz, Izbichen y Alcoba, ¿no? Y que por el momento, pues, no está abierto al público, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cooperativas también, estas empresas de la economía social, pues existe una gran incertidumbre frente a todos estos proyectos de corte turísticos y justamente pues que tienen un gran valor extractivo, ¿no? Entonces, ahí para unir las dos preguntas. Muchísimas gracias, Samuel.